tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más importantes en la historia de las matemáticas, y es el aporte que tuvo las civilizaciones antiguas para con ella. Para eso me ha acompañado hoy el profesor docente Oscar Ernesto González. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, y sin más preámbulo comencemos. Para contextualizar este tema, vamos a primero entender qué es la civilización griega. Por eso, profe, ¿qué es la civilización griega? Bien, pues hay que primero ubicarnos dentro del espacio, el contexto. La civilización griega estuvo ubicada en la isla de Creta, al sudeste del Peloponeso, cerca del año 2100 a.C. Y la importancia que tiene la civilización griega no únicamente se tiene que ver desde el aspecto de las matemáticas, sino que esta civilización aportó mucho a la cultura, al arte, a la música, a la literatura con las grandes obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, y a la arquitectura. Entonces, esta civilización es muy importante porque sienta las bases de los hallazgos y los aportes más importantes en el arte, la literatura y la ciencia. ¿En qué civilizaciones antes de los griegos se basaron la civilización griega? Bien, aquí hay que tener en cuenta que los griegos se basaron principalmente en la civilización babilónica, con los babilonios, y en los egipcios. De los babilonios o los hallazgos que se encuentran en la historia sobre ellos son tablas de arcillas en las cuales se presentaban operaciones aritméticas básicas con fracciones, aparecieron las primeras nociones de números primos, números compuestos, y principalmente esos fueron los principales aportes que dieron los babilonios. Además, si nos remontamos a la civilización egipcia, entonces tendríamos que hablar de los famosos papiros. ¿Sí? El principal papiro que se encontró de la civilización egipcia fue el papiro de Moscú, que principalmente se basaba en un juego de palabras o de historias como lo que usualmente nosotros conocemos como puzzles. Pero el papiro más importante y que aportó más y que sorprendió por sus grandes hallazgos fue el papiro de Rin. Este papiro de Rin, hecho por los egipcios, tiene ya una matemática un poco más avanzada que los babilonios, y en ellas se presentaban las fórmulas para calcular áreas, fórmulas para obtener números primos y cómo hallar números compuestos. Además, era tan avanzado que hicieron una aproximación de raíz cuadrada de 2 con varios decimales precisos que actualmente conocemos. Además, tenemos como por último el papiro de Berlín, en donde se presentaba una aproximación muy válida del número pi. ¿Cuáles fueron los principales logros y aportes matemáticos que tuvo la civilización griega? Bueno, Leider, hay que tener en cuenta que los babilonios y los egipcios tenían ya matemáticas avanzadas, pero lo que uno debe destacar realmente de los griegos y de la civilización griega es el aporte tan fuerte que tuvieron en geometría, y cómo a través de un planteamiento axiomático deductivo le dieron a las matemáticas ese sustento y ese rigor que actualmente tiene gran fundamento. Principalmente hubieron dos escuelas que aportaron mucho a las matemáticas. Fue la escuela jónica, cuyo gran precursor fue el señor Tales de Mileto, cuyo aporte a la geometría fue bastante fuerte, y que es reconocido. La historia dice que él no es el autor del teorema de Tales, pero usualmente se le dio el nombre a él. Otra escuela que fue importante y que aportó mucho a las matemáticas fue la escuela de los pitagóricos, pues fundada por el señor Pitágoras, y que también tiene un teorema matemático a su nombre, que es el conocido teorema de Pitágoras. Pero tenemos que hablar también de los famosos problemas clásicos
de la matemática y de los problemas clásicos de Grecia, que eran en primer lugar la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Estos tres problemas planteados en Grecia en esta época deberían ser resueltos con regla y compás únicamente, y de ahí la dificultad que les representó a los griegos poder resolverlos. ¿Cuáles fueron los principales personajes que hicieron aportes a las matemáticas en la civilización griega? Bueno, Leire, realmente uno podría hablar de muchos matemáticos griegos que aportaron arduamente a la matemática, y realmente la historia es injusta en ese aspecto porque habían escuelas en esta época de los griegos y discípulos, y maestro y discípulo, y muchas veces los discípulos eran los que hacían los hallazgos importantes, pero eran los maestros los que realmente se llevaban el mérito de estos descubrimientos. Pero pues como ya les he nombrado los principales y los más importantes, pues era el señor Tales de Mileto. Tenemos sus grandes aportes, como ya lo he dicho, a la geometría, y su tan famosísimo teorema de Tales, que dice que dado unas de rectas paralelas cortadas por rectas secantes, pues estas entre sí forman segmentos proporcionales, de tal manera que el segmento AB es al segmento BC como el segmento A'B' es al segmento B'B' es a C'D'. Entonces, este sería uno de los matemáticos que mayor aportó. Ese teorema tiene muchísima aplicabilidad, sobre todo a solucionar problemas de contexto en las matemáticas. Y otro gran matemático y sobre todo a partir de su escuela pitagórica fue el señor Pitágoras y su conocido teorema de Pitágoras, que pues lo ha hecho famoso. Inclusive hay chistes sobre las posibles deducciones o cómo llegó Pitágoras a dicho teorema. Y el teorema en sí dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero fue tan fuerte, ¿por qué fue tan importante? Porque el mismo Pitágoras presentó una demostración sobre este teorema, y eso hace que tenga mayor validez y respeto dentro de la comunidad matemática, porque la demostración es la esencia pues de las matemáticas, más cuando hablamos de matemáticas puras o hablamos del rigor matemático. Además, si vamos un poco más allá, podemos hablar de Euclides. Euclides aportó, Euclides era un gran sintetizador, así que él recopiló bastante obra de los griegos y lo presentó, todos estos hallazgos y todos estos aportes de teoremas, lo recopiló en su gran libro llamado Los Elementos de Euclides, y toda su obra la basó en los 5 postulados de Euclides. Estos 5 postulados son axiomas que en geometría son verdades tan absolutas o tan aparentes que no necesitan ser demostrados. Pero la negación del 5.º postulado de Euclides, a partir de otros matemáticos, pues dio origen a las geometrías no euclidianas, que son las que actualmente se llaman como geometría hiperbólicas y geometría elíptica. Y finalmente hablamos de un matemático que yo admiro mucho porque sentó las bases casi del cálculo o el análisis matemático, y es el señor Arquímedes. Él se introdujo al cálculo haciendo un método que se llama el método de la reducción al absurdo, y este método se basa en el manejo de los infinitesimales, y a través de este método de reducción al absurdo, los matemáticos, basándose en este mismo método, pues lograron demostrar teoremas muy importantes para las matemáticas. Y yo, como admirador del número pi, el señor Arquímedes dio una primera presentación del número pi con una muy buena aproximación en los números decimales, en el cálculo de los números decimales de este número. ¿Qué se puede concluir de los aportes y la influencia que tuvo la civilización griega en las matemáticas? Bien, Leide, tenemos que hablar y tener en cuenta que, bueno,
como el tema es las matemáticas, pero los griegos sentaron aportes a la cultura como tal y a la ciencia a nivel de la historia, de la ciencia, el arte, la cultura, la música y la literatura como tal. Es decir, si uno va a hablar de filosofía y la estrecha relación que tenía la filosofía con las matemáticas para los griegos, casi que ellos querían hallar siempre la verdad a través de una proposición verdadera y a partir de argumentos válidos. Tanto así que ellos fueron los primeros en utilizar el método axiomático deductivo, el cual conlleva a descubrir la demostración matemática como la herramienta más poderosa y más valorada por los matemáticos como forma de encontrar y sustentar la verdad. Entonces, los griegos han hecho aportes bastante fuertes. Hay que agradecer a Pitágoras, a Tales de Mileto, al mismo Euclides y al mismo, el último que te comenté, Arquímedes, porque en todo su desarrollo teórico, en todo su desarrollo axiomático, dejaron teoremas que aún después de muchísimo tiempo siguen siendo usados en matemáticas básicas, sí, pero que sin ellos no se hubieran podido llegar a otros descubrimientos más importantes en las matemáticas. Entonces el legado de los griegos es bastante importante y tiene que ser estudiado y se tiene que recopilar y demostrar cómo era que ellos hacían matemáticas en ese tiempo y el valor que tiene esto para la historia de la humanidad. Y a ustedes muchas gracias por la atención que nos han prestado. Me despido con una frase muy célebre de Galileo Galilei: las matemáticas es el lenguaje con el que Dios ha creado el universo. Muchas gracias. Muchas gracias.